Parecía que no volvíamos y aquí estamos con nuestra primera clase de psicometría aplicada. La verdad que hay muchas cosas de las que me gustaría hablar, no precisamente de psicometría aplicada. Me gustaría tener un retorno, me gustaría saber de ustedes cómo están, tener la oportunidad también de conocernos. Supongo que hay algunos que todavía no fueron alumnos míos. Yo no fui su profesor, no nos conocemos un poco. Pero bueno, vamos a tener que seguramente continuar con esta modalidad. Van a haber seguramente problemas, dificultades, limitaciones, pero mientras empecemos, avancemos y entre todos busquemos alguna solución, yo creo que las cosas se van a sentir un poco diferentes. Entonces mi nombre es Enrique Morosini, la asignatura se llama Psicometría Aplicada. Y hoy vamos a empezar a ver una perspectiva general de lo que contiene esta asignatura, de las unidades temáticas, y de paso ya vamos a empezar a desarrollar un tema que es uno de los temas centrales dentro de la psicometría aplicada. Bueno, yo tomé algunas imágenes históricas de lo que implicaba en algún tiempo medir en psicología, tomar una medida de la mente, seguramente, aproximarnos a la medida de la mente, se configuraba como una actividad que tenía como un referente más próximo al cerebro, ¿verdad? Entonces el cráneo que contiene el cerebro daba indicios de centros, espacios en donde supuestamente tenía su centro ciertas manifestaciones psicológicas. También es igualmente famoso el sistema de evaluación por medio de manchas de tinta, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen que simula una famosa prueba, la prueba de Rorschach. Y estas son imágenes de un test que probablemente ya se utilice muy poco, el test del zombie le decíamos nosotros cuando yo estudiaba en la facultad. El autor es Sondi, ¿sí? Por eso se llama el test de Sondi, y había propuesto una investigación muy interesante. Su libro se llama El estudio experimental de los instintos. Entonces había teorizado acerca de la posibilidad de aproximar al instinto que tiene cada persona de manera inconsciente, y estas imágenes, según su trabajo, permitía extraer, no sé cómo decirle, atraer, hacer que aflore aquellas tendencias instintivas que ni siquiera la propia persona era consciente. Que básicamente consistía en escoger un par de fotografías. No vamos a hablar de eso en detalle, pero de eso se trataba. El test de Bender, que también se utiliza hasta ahora, un test que es proyectivo, un test que también es clínico, un test que evalúa el grado de madurez visomotora, ¿verdad? El grado en que consigue configurar, ¿cómo les voy a decir? Estructuras que se supone revelan el grado de madurez cognitiva de las personas que son evaluadas. Otra forma de evaluar es la observación, ¿verdad? Sin lugar a dudas nosotros observamos el rostro de este niño y podemos hacernos una idea de cuál es el estado en el que se encuentra, ¿verdad? No se ve muy feliz, que digamos. Y bueno, se supone que en la medición hay un diálogo entre dos personas, un intercambio en el que uno obtiene información de la otra persona. Claro que es una cuestión, como dije, es dinámica de interacción, entonces el que da también recibe, etcétera, ¿verdad? Entonces el proceso de evaluación tiene esos elementos. Claro, aquí es una cosa un poco más loca, digamos, de relacionar centros energéticos con el funcionamiento mental, pero bueno, son modelos diferentes acerca de lo que se representa o se representó o se sigue representando
en diferentes ámbitos, tiempos, grupos de personas, lo que implica medir lo psicológico. Entonces nuestro tema de hoy es la medición en psicología, el tema 1. Antes de avanzar, me gustaría señalar simplemente que psicometría como una rama aplicada de la psicología y que se concentra en la posibilidad de medición o en las mediciones de lo psicológico, tiene como 3 grandes ámbitos de interés y desarrollo. Un ámbito es la teoría de la medición, que vamos a tocar algunos puntos centrales de ese ámbito ahora. La teoría del escalamiento, que sería la unidad siguiente, y la teoría de los test, que le vamos a dedicar un poco más de tiempo a eso. La teoría de los test tiene que ver con la confiabilidad, con la validez, con qué tan próxima se encuentra una evaluación o una puntuación del atributo que se supone que estamos buscando medir. Entonces, bueno, de esto se trata, ¿verdad? Medir en psicología es poder establecer con algún grado de confianza la magnitud o una aproximación a la magnitud de características generalmente internas que no son directamente accesibles, visibles, observables, que tienen que ver con el mundo de lo psicológico, lo comportamental, lo emocional, lo volitivo, ¿sí? Y que en cierta medida define la dirección de nuestro pensamiento y de nuestra conducta. ¿Cuáles son los contenidos de esta unidad? La importancia de la medición en psicología, los instrumentos de medición en psicología, la estructura que tienen los instrumentos de medición en psicología y una evaluación acerca de la calidad de las pruebas psicológicas. Aquí en algunos puntos se superponen con la práctica, con la diapositiva que ya subí, pero bueno, lo que redunda no daña, dicen algunos. El problema de la medición, ese es nuestro primer punto. Y la medición es un sistema que está estrechamente relacionado con toda la actividad humana en un sentido ambivalente, ¿sí? Robinson, en un libro lindo, una linda encuadernación tratando de integrar los desarrollos históricos acerca de la medición, plantea que solemos aceptar que las medidas son necesarias para que la civilización florezca, pero tenemos la sensación de que reducen los valores humanos a números inhumanos como en forma de archivos, ¿sí? Y en este tiempo de aislamiento estuve leyendo un par de autores diferentes y justo ambos en alguna parte trataban el tema de la cuantificación, la medición y sobre todo el desarrollo de la civilización, ¿verdad? Y ahí aparece también en uno de estos autores esta discusión acerca de si la monetarización, es decir, la cosificación de la relación humana genera una sensación de pérdida de humanidad, ¿verdad? Pero no hay duda de que la cuantificación en algún momento se hizo necesaria para poder establecer sistemas justos de intercambio, ¿verdad? Entonces hace muchísimo tiempo que el ser humano tiene una fascinación por la medida y la exactitud. Bueno, este tema es un tema reiterativo, es un tema del que siempre se habla. Todos los autores que tocan el tema de la medición en psicología, teoría de los test, teoría del escalamiento, mencionan lo mismo, que son una serie de eventos que sucedieron alrededor de 1930, como les dice ahí, y resulta que se conformó un comité en la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia que trabajó durante 7 años con la intención de establecer si era o no posible medir de una manera confiable las sensaciones, ¿verdad? Empezó un cuestionamiento acerca de la psicofísica y de todas las ciencias
relacionadas con ella si realmente estaban midiendo, o sea, cuál es el grado de seguridad, por decirlo así, en la medida. Y para ese trabajo fueron convocadas personas de la sección A, que como dice ahí en la imagen, pertenecían a la sección de matemática y física, y la sección J, que correspondía con el área de psicología. Y el encargo era el de analizar la posibilidad de establecer estimadores cuantitativos de eventos sensoriales, es decir, cómo podemos cuantificar el proceso sensitivo, sensorial, subjetivo, interno de un ser humano. En síntesis, ¿es posible medir las sensaciones humanas? Esa es la pregunta. Bueno, el comité trabajó muchísimo, como dice ahí, trabajó durante 7 años, y la conclusión a la que llegaron en un informe firmado por Campbell como el responsable de esa comisión aseguraba que no es posible. O sea, en definitiva, ¿verdad? Claro que hicieron un análisis bastante amplio y profundo y concluían que no era posible. Y sobre todo porque no era posible establecer un sistema de correspondencia uno a uno entre el sistema numérico y aquello que se mide, que es la sensación, que aparentemente no tiene una unidad de medida por lo menos obvia, evidente. Quien describe esto es Stevens. Stevens, unos años después, en 1946, publicó una respuesta. Claro, esto está en un trabajo posterior a Stevens, ¿verdad? Comenta que él respondió con un artículo y en esa respuesta había esbozado lo que unos años más tarde enunciaría como una definición de la medición y que sin darse cuenta dio un impulso impresionante a la posibilidad de medir, y obviamente es la responsable esa, ¿cómo le voy a decir? Esa audacia que tuvo de desafiar el trabajo de un equipo bastante respetable y serio, pero como él no estaba convencido, él hizo su propia investigación. De hecho, que el trabajo suyo se puede descargar en internet, hay traducciones en español, yo les voy a subir ahí a la plataforma para quienes quieran leer, y hace un análisis muy interesante. Él vuelve para atrás y trata de desenredar el sentido mismo de la matemática y cómo es posible ponerse tan rígido o tan firme con relación a la dificultad de medir si la propia naturaleza de los números es arbitraria, no se trata de una medida empírica propiamente. Pero bueno, no les voy a quitar el placer de leerle a Stevens en su respuesta a la comisión dirigida por Campbell. Entonces, Stevens lo que plantea es lo siguiente: medir es asignar numerales a objetos o acontecimientos de acuerdo con ciertas reglas. O sea, ¿qué dice eso? Que yo asigno un número y establezco con qué sistema voy a asignar esos números. Y punto. No hace falta que cumpla ningún principio más. Y aunque la definición de Stevens haya significado un avance importante, que es lo que estoy leyendo aquí del material, para los procedimientos de medición en ciencias sociales en general y en particular para la psicología, es decir, esa propuesta de Stevens apoyó mucho las ciencias sociales en general, ¿verdad? Porque plantea un sistema mucho menos restrictivo, es decir, no exige demasiado para que se dé esa posibilidad de medir. Podemos considerar que, incluyéndole a la psicología, los procesos de medición son un poquitito más complejos que esto que había planteado Steven en su momento, ¿verdad? Procesos que no son tan obvios para la intuición, plantea Nunnally. Y Nunnally es un autor ya fallecido, muy reconocido en el ámbito de la psicometría. Escribió en los años 70 un libro que se llama Teoría Psicométrica, y probablemente después de un aporte importante en los años 50, el trabajo de Nunnally probablemente es la integración más completa sobre teoría psicométrica.
Y él plantea que estas reglas para medir la mayor parte de los atributos psicológicos no son tan obvias. Es decir, no es que asignamos nomás número como se nos antoja, sino que es un poquito más complejo, ¿verdad? Y Nunnally se encarga de abordar los problemas más complejos en términos de la teoría psicométrica, así que es una cuestión muy interesante. Por eso es que a veces, para muchas personas, psicometría se vuelve un poquito intricado, medio difícil, medio que no da gusto. Para mí, todo el ámbito de la psicología, todo lo que tenga que ver con psicología, yo considero fascinante y yo creo que ustedes van a darse cuenta que con un poco de paciencia y apertura, psicometría no es la excepción, ¿verdad? Es bastante interesante, da gusto, pero tiene estas cositas, tiene sus bemoles que tienen que ver con las cuestiones estructuradas, lógicas, complejas y analíticas, ¿verdad? Que hay mucha gente que no le agrada mucho, pero insisto, esa no debería ser una barrera. ¿Por qué es importante medir? ¿Por qué si nosotros queremos trabajar con la mente, por qué no renunciamos nomás a esa idea de tener que andar midiendo, haciendo cálculos y todo eso que es tan argel, tan tedioso? Entre paréntesis, lo estoy diciendo en forma irónica porque la psicología, muchos psicólogos hicieron aportes muy importantes al mundo de las matemáticas y de la estadística porque están bastante cercanos, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, Platón hablaba de que el alma humana inmaterial estaba compuesto por números. A veces, digamos, esa idea de que lo numérico es material, inhumano y frío está un poco equivocado, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora cuál es la importancia de la medición, para no irme demasiado por las ramas. La medición tiene 4 utilidades, por lo menos 4 utilidades, ¿sí? Primero es que permite un grado de objetividad que de otra manera es muy difícil de alcanzar. Por otra parte, la cuantificación en sí misma, a partir de la medición, permite establecer diferencias, aunque sean pequeñas, pero importantes y radicales, con significaciones prácticas útiles, ¿verdad? Entonces, al establecer un sistema de medición es posible asignarle valores cuantitativos y a partir de estos mejorar nuestro sistema de valoración, ¿verdad? También la medición mejora el proceso de comunicación porque permite hacer referencia a un sistema bastante sólido que es el lenguaje matemático con el que se pueden expresar atributos, ¿cómo le voy a decir? Presencias, atributos, intensidades, etc. Y economía, porque permite, en relación con lo anterior, comunicar resultados, características de una manera mucho más simple, apelando al lenguaje de la cuantificación. Entonces, la medida es muy importante porque de hecho también es el responsable de que la psicología se haya ganado un campo de acción y una penetración muy importante en distintas disciplinas, y eso está estrechamente enlazado con la aplicación, la implementación de sistemas de medición cada vez más complejos, pero útiles sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales y económicas desarrolladas desde la psicología. Bueno, y llegamos a una cuestión así muy concreta, muy específica que tiene que ver con la medición, que es cómo medimos, ¿verdad? Nosotros sabemos que para medir la distancia, ¿sí? Es muy fácil tomar un instrumento que pueda hacerlo o el peso, por ejemplo. Pero cuando queremos medir en psicología, más allá de las disquisiciones más de tipo teóricas, la cuestión está en cuáles son las características del instrumento, ¿verdad? Un instrumento que mide aquello que es intangible, aquello que es escurridizo a la medición, a la objetivación, bueno, tiene ciertas características. Y en la práctica, ¿sí? Se traduce en una serie de estrategias
instrumentos. Por una parte, la psicología desde hace muchísimo tiempo utilizó la evaluación clínica basada principalmente en entrevistas y observaciones. Se fue incorporando paulatina pero progresivamente la utilización de cuestionarios objetivos, escalas e inventarios que tienen una estructura diferente a los cuestionarios, los test objetivos que implicaban o que implican principalmente la resolución de tareas, y los test proyectivos que están asociados con esta idea de poder extraer de las personas aquellos impulsos, motivaciones o condiciones que están inconscientes y que si se abordaran directamente no serían accesibles, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura que presentan los instrumentos de evaluación psicológica? Y básicamente podríamos referirnos a dos ámbitos. Por una parte, la estructura externa y la estructura interna, ¿verdad? La estructura interna y la estructura externa. ¿De qué se trata la estructura interna? La estructura interna se refiere a cómo están compuestos los instrumentos. ¿Cuántas facetas componen el constructo? Vamos, para que no se hable, para no hablar tan raro, ¿verdad? ¿Cuántos factores componen la personalidad? Y ustedes saben que hay un montón de, por ejemplo, recordarán que hay teorías que hablan de un factor, de 3 factores, que hablan de 5 factores, otros que hablan de 16 factores. Entonces hay una estructura interna que tiene que ver con la construcción del instrumento, que habla de qué definición teórica asume como para poder representar después esas dimensiones que subyacen al concepto mismo de lo que mide. Esas son las facetas. Y la tabla de especificaciones, que es un requisito central. Nosotros vamos a poder ver eso, vamos a abordar el tema de la elaboración de instrumentos, y una herramienta fundamental antes de empezar a redactar reactivos es elaborar una tabla de especificaciones en donde se especifiquen con absoluta claridad cuáles son las dimensiones que componen el instrumento y qué tipo de reactivos van a incluirse dentro de la medición para poder conseguir medir aquello que se quiere medir, ¿verdad? Y una estructura externa que tiene que ver con el nombre del instrumento, las instrucciones, el tipo de tarea, cómo se corrige y cómo se interpreta. Una tabla de especificaciones tiene una estructura más o menos como esta que está acá. Vamos a suponer que medimos las características A1, A2, A3, A4. Y por otra parte tenemos la situación B1, B2, B3, B4. A ver, para que se entienda un poco más, vamos a suponer que estamos hablando de habilidades cognitivas. Empezamos a investigar, están dentro de las habilidades cognitivas, se cuentan las funciones ejecutivas, por ejemplo, las funciones ejecutivas que incluyen la capacidad de concentración o atención, la memoria de trabajo, ¿cómo es que se llama esto? La flexibilidad y el control inhibitorio. Entonces vamos a suponer que las características de las que estamos hablando de las funciones ejecutivas, y tenemos atención, memoria de trabajo, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva. Pero en las situaciones, o sea, si tuviéramos que nosotros evaluar eso, haríamos tareas relacionadas con estas, pero los contenidos serían referidas a la familia, referidas a la escuela, si se trataba de niños, ¿verdad? Y se referiría, por ejemplo, al juego, porque a lo mejor estas funciones son diferentes dependiendo de ese contexto. Entonces vamos a suponer que ponemos 4 contextos, 4 funciones cognitivas, y como ven, la combinación de esto conformaría el universo de reactivos que van a ser incluidos dentro del test, ¿verdad? Entonces en esas casillas en blanco pondríamos los reactivos que tienen que ver con A1B1, A1B2, A1B3 y así sucesivamente. Esa es la estructura interna referida a la tabla de especificaciones. Una tabla de especificaciones también puede verse de esta manera. Esta tabla
Creo que utilicé yo un trabajo hace mucho ya, casi, a ver, 25 años puede ser, no mucho, 20 años. eh, que se trataba de evaluar madurez psicológica. La madurez psicológica aplicada a adolescentes consideraba que había un nivel de madurez tipo 1, digamos, que sería una persona inmadura, niña, prácticamente, un nivel 2 con madurez intermedia y un nivel 3 equivalente a procesos adultos. Y las conductas que se evaluarían serían la interacción con pares, aspectos descriptivos y evaluativos del yo, el desarrollo sexual, el cuidado personal, de alimentación, sueño, higiene, ropa, emociones en general, humor, ira, llanto, por ejemplo. Entonces, esto también podría considerarse una tabla de especificaciones porque define el tipo de ítem y la profundidad o el contexto en el que se supone debe manifestarse aquello que estamos pretendiendo evaluar, ¿verdad? Y esta sería la estructura externa. Este es un tipo de ítem, un tipo medio complicado, es una escala de proximidad social de Bogardus, que suele estudiarse como una novedad en la forma en cómo estructuró su escala. Y se trata de una lista de actitudes, perdón, más que nada de acciones que llevaría una persona. Y en las columnas se hace una lista de diferentes grupos étnicos. Y la persona tiene que indicar, por ejemplo, si se casaría con un judío, con una persona de color, ¿verdad? Con una persona indígena, con una persona blanca, con un chino, con un mestizo o con un europeo. Y entonces tiene que indicar con cierto grado de intensidad qué tanto estaría dispuesto a hacer, por ejemplo, el de casarse, el de tener amigos, etcétera, etcétera. Esa es una estructura externa que responde ya a una previa organización del tipo que decíamos hace rato. Y acá tenemos otra estructura externa, se tratan de ítems cognitivos, ustedes conocen, estarán familiarizados con tareas similares a esta. En la primera hay una progresión numérica, pero representada una progresión numérica geométrica, representada con líneas. Y abajo ahí se trata de un reactivo de rotación o de pensamiento analógico espacial. Bien, esas son, digamos, como las características de la medición en psicología, específicamente de los instrumentos en cuanto a su estructura interna y su estructura externa. Y por último, ¿cómo evaluamos la calidad de un instrumento? ¿Cuándo decimos que un instrumento sirve, no sirve, es bueno, es malo? Y esa evaluación que vamos a volver a ver en otros temas también en la práctica de los sábados, la práctica de test, se toca un poco este tema, en donde los criterios de calidad tienen que ver con la consistencia interna, que se refiere al análisis de la solidez psicométrica en términos de congruencia entre ítems, es decir, los ítems que se supone miden lo mismo, ¿qué tanto están obteniendo puntajes similares? ¿Sí? Para hacerlo un poco más concreto, vamos a suponer que yo mido, que estoy desarrollando un instrumento que mide depresión. 5 ítems de ese instrumento se refieren a la pérdida del placer por la vida, por ejemplo. Si la persona efectivamente está perdiendo el placer por la vida, los 5 ítems tendrían que darme bajo o alto, dependiendo de cómo esté formulado. Tienen que ser congruentes entre sí, porque si no, quiere decir que no están midiendo lo mismo, ¿verdad? O la persona no está leyendo o está mal aplicado, pero si todo se hizo bien, quiere decir que los ítems con los reactivos, el instrumento no está apuntando hacia lo que se supone que está midiendo, ¿verdad? Y de eso se trata la consistencia interna. Por lo general se habla de que una consistencia interna tendría que ser de al menos 0,75, pero bueno, vamos a ver si tenemos oportunidad de hacer pruebas y vamos a darnos
Y vamos a discutir un poco este criterio, que no tendría que aplicarse de manera tan rígida, ¿verdad? Y en algunos casos tendría que ser un poco más alto porque da un margen de error así un poco elevado. La fiabilidad externa, ¿verdad? Que tiene que ver con qué tan confiable es un instrumento con relación a otras formas de medición, como por ejemplo la evaluación clínica de varios evaluadores, a ver si coinciden en la valoración, en la puntuación que se le asigna a una persona utilizando un determinado instrumento. Y por otro lado, la validez, ¿sí? Que es la proporción en que la información recogida es relevante para lo que estamos midiendo. El grado en el que el instrumento mide aquello para lo cual fue construido. A veces decimos cuando mide lo que pretende medir, pero es inexacta esa definición, ¿verdad? La validez no puede ser considerada en términos absolutos, sino en términos relativos, en el sentido de qué uso se le va a dar. Está la validez simple o validez de facie, a primera vista, la validez de contenido, la validez discriminante, convergente, concurrente y predictiva, que ustedes ya vieron y nosotros tenemos dedicado una clase concretamente a confiabilidad y validez, así que vamos a tener oportunidad de repasar eso. Una forma de evaluar la validez externa, según lo plantean Balbuena, Berrios y Fernández, que dicho sea de paso, es un lindo libro sobre evaluación en psicología clínica y psiquiatría, y plantea que una forma de evaluar la fiabilidad externa es triangulando la información que da el paciente, la información que dan otros informantes y la información que dan los familiares, por ejemplo, ¿sí? Y se cruza con la impresión que tiene el entrevistador, el evaluador, el examinador, ¿sí? Y la validez, que si ustedes se toman el tiempo de revisar los apuntes o leer con mayor detenimiento, van a ver que hay algunos autores que afirman que la validez de constructo, esto que les estoy mostrando acá es un típico gráfico de análisis de ecuaciones estructurales, es decir, que evalúa la estructura en términos de relación entre factores, y se supone que con ella se comprobaría la estructura teórica que sostiene a los elementos que componen el instrumento. Y esta es, digamos, la forma más utilizada para evaluar la validez, que tiene que ver con la validez de constructo convergente y discriminante. Y por último, como les dije, vamos a tener la oportunidad de ver eso en el taller de los sábados, cuáles son los criterios para seleccionar un buen test. Hay que delimitar el concepto de aquello que vamos a evaluar, del constructo que vamos a evaluar. Tenemos que informarnos sobre cómo se construyó el instrumento, cómo se trató a los ítems, es decir, a qué pruebas se sometieron los ítems, qué pasó con los ítems eliminados, por qué fueron eliminados, por qué fueron incluidos otros. Generalmente eso suele estar o en el manual o en algún informe técnico publicado como un artículo. Tendríamos que mirar la tabla del análisis estadístico de los ítems y mirar las cifras a ver qué comportamiento tiene. Tendríamos que interesarnos en la evidencia empírica de la estructura interna. ¿Qué quiere decir eso? El análisis factorial. ¿Cómo salió el análisis factorial de ese instrumento? ¿Qué valores dieron las estimaciones de la fiabilidad? Porque ahí dice claramente estimación de la fiabilidad, porque es una aproximación al grado de error, no un valor absoluto. Y las evidencias externas de validez de las puntuaciones. Esos son 6 criterios que hay que considerarlos siempre cuando se seleccionan ítems, ¿sí? Aquí lo que hice fue separar un poco. La delimitación conceptual implica buscar una exposición del concepto, cuáles son los fundamentos teóricos de ese concepto, cuál es la definición operacional, qué tabla de especificaciones utilizaron, cuál es la definición sintáctica y cuáles son las relaciones operativas, ¿sí? Y cuando se
cómo fueron construidos los reactivos y cómo fueron evaluados, habría que considerar no solo la tabla de especificaciones, sino cómo se redactaron los ítems, los redactó una sola persona, se formó un equipo, cómo eran aprobados finalmente, ¿sí? Cuál es el origen de la construcción léxica de cada uno de los reactivos que componen la prueba, evidencia sobre la confiabilidad y validez, eso que ya vimos hace un ratito, que aquí simplemente está desarrollado y que yo les voy a subir para que ustedes puedan ver con mayor detenimiento, ¿sí? Nosotros arrancamos ahora, ¿verdad? Yo estoy muy interesado en poder subirles el primer tema y a partir de ahí poder tener contacto con ustedes a través del foro, a través de correo o la forma que ustedes encuentren, y vamos a intentar entre todos y todas aprovechar este tiempo, ¿sí? Aunque las circunstancias no nos permiten estar en el mejor momento probablemente, tampoco podríamos renunciar así gentilmente a la posibilidad de formarnos, de seguir aprendiendo y de ponerle pecho a esta situación. Bueno, estoy contento de que ya hayamos iniciado, espero que les haya gustado la exposición, lo van a tener ahí en forma de video para ver las veces que quieran, y cualquier duda formúlenla enseguida. Bueno, hasta la próxima.